Dicen que hay un sendero oculto que te lleva hacia el conocimiento. Dicen que quien tiene el valor de recorrerlo podrá desvelar todos los misterios. El sendero está plagado de historias de lo imposible. Criaturas luminosas, objetos de poder, magia, luz y oscuridad. Si eres uno de esos caminantes, has llegado al lugar correcto. Aquí comienza Sendero Arcano, presentado y dirigido por Tina de la Rúa y Pablo Jardón. Bienvenidos, bienvenidas, caminantes de Sendero Arcano. En el día de hoy, en esta nueva entrega, tenemos a Enrique Echazarra. Enrique es un reconocido investigador y divulgador especializado en fenómenos paranormales y misterios históricos. Desde su adolescencia mostró un gran interés por la parapsicología y el ocultismo, fundando la Sociedad de Investigación y Divulgación Parapsicológica de Vitoria con solo 15 años. Su enfoque investigativo combina curiosidad y escepticismo, aplicando métodos rigurosos para analizar casos y desmitificar fenómenos supuestamente inexplicables. Es colaborador habitual en el programa Cuarto Milenio y autor de varios libros. Entre ellos encontramos Crónicas de Brujería, 50 lugares mágicos del País Vasco, y los 20 mejores expediente X del País Vasco. Así también su último libro, llamado Magos y Psíquicos. Su trabajo se centra en la exploración de leyendas locales y fenómenos inexplicables, siendo un referente en el ámbito del misterio en España. Así que esta noche, Pablo, ¿cómo estás? Que no te he saludado. Hola, ¿qué tal, Tina? Hola, Enrique, ¿qué tal estás? Buenas noches. Hola, Pablo, Tina, muy buenas. Oye, me ha encantado esa presentación, ¿eh? Sí, señor. ha estado muy bien. Gracias. Así que mira que me presentan a menudo en muchos lugares, pero le has dado ahí un toque interesante. Así que enhorabuena. Y nada, y encantadísimo de estar en este sendero, ¿no? A ver si vamos caminando a lo largo de esta hora y vosotros diréis, ¿de qué queréis hablar? De misterio, supongo, pero bueno, nunca se sabe. Bueno, Enrique, siempre comenzamos con la misma pregunta para nuestros invitados y la pregunta es: ¿quién es Enrique Echazarra? Uy, igual esa pregunta la tenía que contestar un tercero, ¿no? Que no sea yo. Pues mira, no sé qué decirte. La verdad es que llevándolo un poco al terreno aquí que nos ha unido y que nos ha forjado esta buena amistad con vosotros, pues la verdad es que yo a veces, pensando un poco en cómo empecé en este mundillo allí con 14, 15 años en Vitoria, ¿no? Con esos primeros libros de parapsicología y de ocultismo en la biblioteca pública, y que ahora, después de casi más de 4 décadas, haya presentado alguno de mis libros en esa misma biblioteca donde yo leía de chavalín, pues la verdad es que es un giro bastante emocionante, ¿no? Y al final, pues bueno, Enrique Echazarra yo creo que es un buscador de curiosidades, de querer saber más, de ir más allá de lo que habitualmente nos cuentan, e intentar buscar respuestas, ¿no? Un buscador de respuestas que a todos los niveles de la vida puede ser fascinante, pero en este mundo del misterio pues todavía sigo manteniendo, ¿no? Esa emoción y ese entusiasmo, ¿no? Por saber más de estos misterios que supuestamente nos rodean. ¡Qué maravilla! Esa mirada de niño. La verdad es que hasta ahora nuestros invitados, la palabra que más se está repitiendo en sus respuestas es buscador. Y me encanta porque creo que estamos acertando con vosotros porque nos mueve la misma intensidad de búsqueda y la misma curiosidad a la hora de desvelar este mundo mágico, ¿no? Y de aprender cada vez más sobre lo maravilloso del mundo que no es tan evidente a los ojos, ¿no? ¿Cómo fueron tus comienzos entonces en este mundo del misterio, Enrique? Pues mira, yo os he dado unas pinceladas, ¿no? Lo que os comentaba. Yo estudiaba en los Corazonistas y de camino al colegio, aquí en Vitoria, pues resulta que siempre pasaba por la biblioteca pública, ¿no? Ahí en el Parque de la Florida, un parque muy mítico aquí de Vitoria. Y iba ahí con los amiguetes y, claro, pues bueno, íbamos a leer cómics, que si Tintín, que si Asterix y Obelix y Lucky Luke, ¿no? Estos cómics de aquella época.
pero de repente un buen día acabé en una sección que me llamó la atención, ¿no? Que ponía parapsicología y ciencias ocultas, ¿no? Y bueno, ¿y qué será esto? ¿Y qué no será? Y tal. Y total que me metí en esa sección, que era muy pequeñita y ahí no había muchos libros. Y cuando empecé a darme cuenta de que ahí se hablaba de ovnis, de fantasmas, de la vida extraterrestre, de vida después de la muerte, de misterios de este tipo, pues me llamó la atención de que raro que estas cosas no hablen en los informativos o en los telediarios, ¿no? Sí, me parecían temas apasionantes. Y ahí empecé a leer mis primeros libros y a interesarme pues con un entusiasmo, pues eso, bastante grande, ¿no? Para lo jovencillo que era. Luego ya a partir de ahí pues conoces a más gente con tus mismas inquietudes. Resulta que en la cuadrilla del barrio había un buen amigo con el que me empecé a entender en relación a estos temas, ¿no? Que él también le apasionaba el tema de la ouija, del espiritismo, de la vida después de la muerte. Fundamos una pequeña asociación que es curioso, que esa asociación en su día teníamos problemas porque éramos menores de edad y no podíamos fundar la asociación. Así que tuvimos que buscar a amiguetes de más edad que nosotros para poder hacer unos estatutos, ¿no? Y hacer una asociación de investigación, ¿no? Que es lo que nosotros queríamos. Y así enredando en enigmas locales y en historias locales y pequeños casitos que nos llegaban, pues empecé un poco a trastear, ¿no? Luego también recuerdo con mucho cariño, nos compramos un pequeño micrófono que si tú sintonizabas en un punto del dial donde no había ningún tipo de emisión comercial, pues se te podía escuchar, ¿no? Y desde el trastero de casa de mis padres emitíamos un programa de radio. Nos hacíamos un pequeño guión con músicas allá con radiocassette y a través de ese micrófono pues emitíamos un programa de radio que nos escuchaba mi primo, mis padres y algún amiguete del vecindario, ¿no? Pero lo recuerdo con mucho cariño, ¿no? Porque nos currábamos ahí unos guiones, unas músicas y hablábamos de todos los misterios y todo lo que leíamos en los libros y tal, ¿no? Y la verdad que fueron unos momentos de radio, pues eso, muy, muy interesantes y es una lástima, ¿no? Que no guarde aquellas grabaciones, porque incluso recuerdo que cogíamos a mi primo, le mandábamos con la radio a atravesar el barrio y a ver hasta dónde llegábamos, ¿no? A ver cuál era el punto más lejano de emisión, ¿no? Y lo recuerdo con mucho cariño y bueno, incluso me acuerdo que estábamos emitiendo desde el trastero, ¿no? De la comunidad allí, de nuestros padres. Y claro, en alguna ocasión lo hacíamos por la noche y en alguna ocasión subía algún vecino y teníamos que callarnos y apagamos todo, ¿no? Y de repente había una interrupción en la emisión para que no nos pillase el vecindario que estábamos haciendo. Bueno, nada malo, ¿no? Pero bueno, parecía que estás un poco ahí escondidas, ¿no? Hablando de estos temas y emitiendo de esa manera. ¿Y Enrique Chazarra siempre fue escéptico desde pequeñito? ¿O eso fue creciendo? Pues hombre, eso ha ido creciendo, lógicamente, ¿no? Porque la experiencia y el paso del tiempo, pues es un grado, como se suele decir, y uno se va haciendo más escéptico. Pero también te diré que de pequeñajo tampoco es que me lo creyera todo, porque yo recuerdo algunas anécdotas, mira, hay un caso que suelo contar y me encanta contarlo, que además yo creo que fue de los primeros casos que a este grupete de amiguetes, ¿no? Que os comentaba antes que nos gustaban estos temas y lo que queríamos es buscar casos e historias, que la gente nos contase historias. Resulta que en la prensa local aquí de Vitoria salió publicado que en una parroquia de un barrio aquí de Vitoria, en el barrio de Ali, en su parroquia, pues escuchaban unas respiraciones, ¿no? Entonces, claro, ahí la crónica del periodista pues hablaba de que los vecinos decían que si eran manifestaciones del más allá, que si eran respiraciones sobrenaturales, que si eran de origen divino, en fin, todas las posibles teorías extraordinarias, ¿no? Y sobrenaturales. Y claro, aquello nos fascinó y como conocíamos dónde estaba esa parroquia, pues cogimos nuestras bicicletas y nos fuimos allí, ¿no? A ver qué pasaba, ¿no? Y efectivamente, los vecinos con los que pudimos hablar nos decían que sí, que habían sido testigos, ¿no? De cómo se escuchaban esas respiraciones en el templo en la parroquia, ¿no? De este barrio y todo el mundo daba su opinión, ¿no? Entonces tuvimos la suerte de que en esa parroquia estaba el párroco del templo y pudimos entrar en su interior y bueno, le hicimos una pequeña entrevista, ¿no? Y a mí me sorprende hoy en día que a unos mocosos como aquellos el párroco les hiciera caso, pero le estuvimos entrevistando y preguntándole por estos casos y tal y cual. Y ya cuando estaba acabando la charla, resulta que nos dice, mira, yo os puedo confirmar que aquí se escucha una respiración, pero os voy a explicar el por qué, ¿no? Y nos dijo que en una parte determinada de los muros de esta iglesia, pues había anidado una lechuza, y esa lechuza, hay momentos determinados, pues cuando estaba ahí tranquila, dormitando y demás, pues respiraba, ¿no? Entonces la acústica del templo aumentaba esa respiración y realmente pues era bastante sobrecogedor, ¿no? Entonces, claro, nuestras ansias de misterio se chafaron enseguida, ¿no? Porque nos había dado la explicación al fenómeno. Y yo creo que ya me di cuenta un poco de que muchas veces, aunque un hecho, un fenómeno pueda ser extraordinario, anómalo, paranormal, o llámalo como queráis, pues que puede haber detrás una explicación que si no la sabes, pues se puede etiquetar de paranormal o anómalo, ¿no? Y aquí hay explicación
este párroco, yo creo que valió también para darme cuenta un poco de que, ojo, que no todo es paranormal o misterioso todo lo que reluce, y que una explicación de esas características pues se resolvía el asunto, ¿no? Entonces yo creo que hay esa semillita del escepticismo sano, como me gusta decir a mí, ¿no? Pues yo creo que ya se plantó, y al final yo creo que es la mejor postura, o sea, dudar y cuestionar las cosas, no negarlo todo por sistema o porque vaya en contra de la lógica establecida, pero sí por lo menos dudar y cuestionar las cosas, ¿no? Yo creo que aquel primer caso que bueno, investigamos, que enredamos, más que investigar, pues ya me di cuenta un poco de esto, ¿no? Y también de hacer dudar a veces incluso de lo que leíamos, ¿no? Porque en aquella época, imaginaros, leías a Jiménez del Oso, a JJ Benítez, a todos los grandes del misterio de la época, y claro, todo lo que se publicaba en los libros, pues uno, si lo publican en este libro, es que tiene que ser todo verdad, ¿no? Ibas un poco con esa mentalidad. Y luego, en el paso del tiempo, pues no sé si para bien o para mal, pues te das cuenta que a veces, bueno, que hay que cotejar las cosas por uno mismo, que hay que documentarse por uno mismo, y no dar por hecho, pues, investigaciones de otros que igual están bien, pero que también hay que ponerlas en duda y sacar tus propias conclusiones. Y además ese escepticismo se ve muy bien reflejado, escepticismo sano, que al final todos deberíamos tener, lo que pasa que a algunos nos cuesta más. Sí. Se ve reflejado en tus libros, porque por ejemplo, Crónicas de Brujería, desmitificas bastante y muy bien todo el tema de la caza de brujas que se realizó en España, que todos tenemos una imagen como muy agresiva de la Santa Inquisición, que al final no fue para tanto. Y fue lo que te llevó a escribir Magos y Psíquicos. Pues hombre, el tema de la brujería, yo creo que al final la idea mía era contar un poco la realidad del fenómeno brujeril, ¿no? Porque desde que uno se inicia en el mundo del misterio, pues tenemos los tópicos grabados a fuego, nunca mejor dicho, de la Santa Inquisición, de la persecución de brujas, de la quema de brujas en hogueras, y sobre todo en España, ¿no? Y cuando uno se pone a investigar por uno mismo en archivos y documentarse de verdad con historiadores y en archivos históricos, pues se da cuenta que sí, que la brujería tuvo su importancia, pero no tanto, ¿no? Como se pensaba, que era una herejía que a la Inquisición española tampoco le interesaba demasiado, ¿no? Así como en Francia, Inglaterra y en otros países europeos sí que fue más atroz la persecución. Aquí en España, la verdad es que la Iglesia tenía en mente otras herejías muy distintas a la brujería, ¿no? Entonces tampoco le interesaba bastante, ¿no? Y luego hay una leyenda negra, ¿no? La Santa Inquisición, que al final fueron etiquetas y San Benitos, nunca mejor dicho, también, puestos por otros países, ¿no? A España, y es una leyenda negra que todavía perdura y se mantiene, ¿no? Entonces, claro, cuando uno empieza a ver esos tópicos y ese tipo de historias, pues la idea un poco del libro era desmitificarlo, pues eso, de una manera sencilla y documentada, ¿no? Así que hay más que escepticismo, al final es una labor de investigación que si uno se mete a fondo en la historia, pues puede llegar a esas conclusiones. Pero el otro libro, el último libro que comentabas, Pablo, el de Magos y Psíquicos, totalmente. O sea, yo, mira, cuando me inicié en estos temas con ese buen amigo que antes os comentaba, pues resulta que, bueno, pues imaginaros, 14, 15, 16 años, éramos chavalitos con ansias de misterio. A 15 kilómetros de Vitoria teníamos un pueblo maldito donde ocurría de todo. Entonces, imagínate, estábamos todos los fines de semana allí en Ochate intentando hacer psicofonías, ouija, no sé, queríamos ahí provocar a todo el mundo del más allá a ver si se manifestaba, porque teníamos ansias, ¿no? de fenómenos paranormales. Pero que eso resultó que con el paso del tiempo, bueno, yo continué con el mundo del misterio y este buen amigo mío, David, resulta que se empezó a interesar por el ilusionismo, ¿no? Y concretamente por el mundo del mentalismo, que el mentalismo es una rama de la magia que, como su propio nombre dice, es magia mental, y como es un tipo de magia que no utiliza artilugios, que digamos es entre el mago y la mente del espectador, pues es una magia como muy limpia, ¿no? Y todavía, y de hecho tiene la capacidad este tipo de magia de reproducir supuestos fenómenos psíquicos, ¿no? Entonces, claro, yo en aquella época, metido de lleno en asuntos parapsicológicos, la telepatía, clarividencia, premoniciones, la telequinesis, en fin, todos estos fenómenos del poder de la mente, cuando de la mano de este buen amigo descubrí el mentalismo con el cual se podían reproducir estos fenómenos físicos, psíquicos, mejor dicho, o paranormales, pues yo me quedé loco, ¿no? O sea, la verdad es que me quedé muy sorprendido de cómo aquello no lo había descubierto antes o cómo no se hablaba más de ello, ¿no? Y resulta que este buen amigo creó en mí esa inquietud por el mundo del mentalismo sobre todo. Él continuó estudiando ilusionismo, magia, mentalismo, y con el paso del tiempo, bueno, actualmente se dedica, ¿no?, profesionalmente a la magia y vive de ello y tiene sus espectáculos, sus giras y demás. Y a partir de entonces es cuando yo me interesé por el mundo del mentalismo y es un poco el germen de este libro, ¿no?, que ha visto, pues eso, su fruto después de un montón de años, ¿no? Y para mí también ha sido muy emocionante y especial publicar este libro porque, bueno, lo he hecho un poco también de la mano de este buen amigo que me ha hecho el prólogo. En algunas presentaciones que estamos haciendo por España, pues también él me acompaña y yo, una vez que presento el libro y hablo del libro, él hace una segunda parte
con demostraciones y experimentos psíquicos, ¿no? Con el público. Entonces la gente se queda muy sorprendida y el libro cobra más sentido todavía, ¿no? El hecho de ver en directo cómo un mago es capaz de leerte la mente, ¿no? Entonces, claro, esa ambigüedad de este tipo de magia juega un poco con la cabeza de la gente, nunca mejor dicho, y hay gente que no lo entiende y dice, no, aquí la única explicación posible es que tengas poderes paranormales. Es imposible que esto sea magia, que sea ilusionismo, ¿no? Para que os hagáis una idea, es un poco la magia que hace Anthony Blake, ¿no? Este mago aquí reconocido en España que se ha especializado en el mentalismo. Pues ese tipo de magia, la gente no acaba de comprender que es ilusionismo, que es magia, que hay unas técnicas, y casi prefiere dar la explicación de que tiene poderes psíquicos, ¿no? Entonces esa ambigüedad puede ser peligrosa porque, claro, puede haber farsantes y estafadores, y de hecho hablo de ello en el libro, que pueden utilizar estas técnicas de mentalismo pues para engañar a la gente, ¿no? Porque si yo delante tuyo te leo el pensamiento, te adivino algo o te muevo un objeto con el poder de la mente, pues ya he ganado tu confianza y a partir de ahí pues ya eres mío para que tú creas que yo tengo poderes y poder hacer de ti lo que quiera, ¿no? Entonces este libro sí que es muy, muy escéptico, es muy crítico. Es un proyecto que en su día, hace unos cuantos años, se lo planteé a alguna otra editorial y lo vieron como demasiado crítico, como que se metía con el mundo del misterio. Y la verdad es que lo vieron de una manera muy distinta a lo que yo planteaba, ¿no? Que yo creo que, bueno, que mejor que una persona que esté dentro del mundo del misterio, que digamos que no sea un escéptico radical, extremista, desmontándolo todo, sino al contrario, que tenga ese escepticismo sano que antes comentábamos, pues qué mejor que él para hablar un poco de este mundo del mentalismo y de los fraudes, ¿no? Relacionados con el ilusionismo. Porque yo creo que todo aficionado al misterio tiene que tener nociones, ¿no? Por lo menos saber que existe este tipo de magia. Y no, al final aquella editorial no lo vio, no se publicó, hasta que, bueno, con el paso del tiempo, el querido amigo Pablo Vergel pues me planteó publicar otro libro después de la reedición del de Brujas, y le planteé esta historia, que la tenía ahí un poco en el cajón y le encantó, y bueno, me puse a ello otra vez y hasta aquí hemos llegado, ¿no? Así que contento, porque también es una especie de cerrar un círculo, ¿no? Que empezaba en esa biblioteca que antes os comentaba, con ese buen amigo que también empezaba con él, y ahora hemos acabado pues recordando viejos tiempos, presentando este libro, él haciendo magia, que es lo que le encantaba, yo hablando de misterios, que es lo que me encantaba, y de alguna manera, pues eso, viajando por España, presentando el libro y viendo la reacción de la gente, ¿no? Porque es una reacción bastante interesante, que por mucho que yo pueda hablar de mentalismo o pueda hablar del ilusionismo relacionado con la parapsicología y lo paranormal, cuando uno ve en directo a una persona que te está moviendo objetos con el supuesto poder de la mente, que te está leyendo la mente, pues eso rompe muchos esquemas y la gente se hace plantear un poco de qué fácil es engañar, ¿no? A la percepción humana. Sí, yo la verdad es que tuve la oportunidad de verle en Pancorbo y, sí. Hombre, sabes que hay truco, aunque la palabra truco seguramente no les guste. No, para nada. Pero es cierto que hay cosas que son muy difíciles de explicar. Hay otras que a lo mejor puedes intuir por dónde va, pero el tema de adivinación mental de un papel, esas cosas ya te dejan un poco... ¿Sabes lo que pasa? Que el mentalismo juega, o sea, el truco, para entendernos, esa palabra que, como tú bien dices, no le gusta a los magos, ¿no? Es nada, es el 2% de todo, ¿no? O sea, la puesta en escena, la labia de la oratoria, la sugestión, el envolver a la gente, la puesta en escena, eso en el mentalismo tiene más poderío y más peso que lo que es el truco en sí, ¿no? Porque yo no soy mentalista, pero sé cómo se hacen muchas cosas, ¿no? Por el interés que siempre he tenido y por la escritura de este libro, pues me he puesto al día un poco en trucos y en técnicas, vamos a llamarlas ilusionistas y sobre todo de mentalismo, y te das cuenta lo fácil que es engañar al ser humano, ¿no? De alguna manera, nosotros pensamos que nuestro cerebro, la percepción humana, es 100% fiable y 100% que controla todo nuestro exterior y lo que nos rodea, y al contrario, ¿no? O sea, los magos aprovechan de un montón de lagunas a nivel de memoria, de percepción, que hacen que de alguna manera sea fácil engañarlos, ¿no? Yo con el mundo del mentalismo y del ilusionismo, y además hablo de ello en el libro, descubrí una disciplina que se llama la neuromagia, ¿no? Que es un vocablo que viene de neurología y de magia, lógicamente, ¿no? Entonces, en el año 2009 hubo un congreso en Las Vegas que se iba a celebrar con filósofos, con neurólogos, con científicos, con médicos. Iban a hablar un poco de la conciencia humana, ¿no? De la percepción humana. Y cuando estaban organizando este congreso, los organizadores se dieron cuenta de que, claro, estaban en Las Vegas, en la capital de la magia. Y empezaron a pensar y llegaron a la conclusión de que, pero qué mejores, digamos, manipuladores de la percepción humana que los magos, ¿no? Entonces a ese congreso también invitaron a los magos para hablar de cómo engañan al cerebro, cómo engañan al ser humano, y surgió el término este que os digo de neuromagia, ¿no? Entonces es una disciplina muy, muy interesante y uno se da cuenta de, pues eso, de lo limitado que es la percepción humana y cómo los magos nos engañan, ¿no? Incluso yendo más allá, y también lo comento en el libro, a mí esto también me ha servido un poco para cuando uno persigue misterios o entrevista o habla con testigos de algo insólito,
pues para saber un poco también que sí, lo que está contando esa persona puede ser verdad, es una interpretación de su mente, lo que él ha vivido, tal vez, pero hay que tener en cuenta muchas preguntas, como que igual realmente ahí el cerebro juega algo muy importante, que desde el punto de vista de la neuromagia o de los neurólogos, pues explica como que el cerebro nos engaña de una manera terrible, ¿no? Entonces, claro, todo esto que estoy comentando, aplicado un poco al testimonio de un testigo del misterio, pues a veces es bastante duro y crítico, ¿no? Porque muchas veces yo me hago plantear, digo, bueno, todo esto que nos cuenta la gente que ve, que si ven luces, que si ven un ensotanado en medio de la carretera, que si ven una extraña figura, un extraño ser, un no sé qué, ¿hasta qué punto eso, no digo que sean alucinaciones, lógicamente, pero que sí que puede haber una explicación de percepción humana que tal vez se nos escape, ¿no? Y muchas veces estamos empeñados en dar la paliza al más allá o a los extraterrestres. Igual al final todo esto está mucho más cercano de lo que pensamos. Y ojo, esto tampoco le quita ni interés ni misterio, ¿no? Ni mucho menos. Pero es un punto de vista bastante interesante también que planteo en el libro. Y bueno, alguno ya me ha dicho, dice, joder, es que si empezamos así nos cargamos todos los testimonios y todo lo relacionado con el misterio, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final esto es interesante plantearse pues para motivar a la gente, ¿no? Y hacer que pensar. Si además muchas veces el ejemplo es fácil, ¿no? Porque el típico ejemplo que se pone, que es bastante válido, cuando dos personas distintas ven el mismo accidente de tráfico, cada una lo cuenta de una manera distinta. ¿Por qué? Mienten, no, pero cada uno lo ha percibido, lo ha visto a su manera, su cerebro lo ha asimilado de una manera, el otro de otra. Entonces, a nivel de algo desconocido que podamos ser testigos, pues imaginaros el cerebro cómo puede reaccionar, ¿no? Entonces, bueno, es un planteamiento que lógicamente no explica nada, pero bueno, me gusta, digamos, transmitirlo porque de alguna manera pues dice mucho de lo que es el ser humano al final. Claro, yo al final siempre pienso en el caso, uno de los últimos que estudiaste, el de la carretera fantasma, que me imagino tu cara la primera vez que lo escuchaste, es que es muy inverosímil. Entonces, totalmente, eso roza la ciencia ficción, es que es un caso brutal. O sea, yo me acuerdo además que cuando a mí me llega esta historia, me llega por el hijo, y para que veas un poco lo potente de la historia que ya conocéis, pues resulta que el hijo no me quería contar el caso ni por teléfono ni por escrito, ¿no? Y claro, yo muchas veces a la gente que te escribe, pues le dices, oye, dame 4 pinceladas del caso y tal, ¿no? Porque muchas veces, bueno, pues no quedas con todo el mundo dependiendo un poco de lo que te cuenten, ¿no? Y este hombre insistía, no, tenemos que quedar con mis padres, tal, que te lo cuenten. Y bueno, insistía tanto y me parecía tan curioso lo que me querían o me dejaban entrever, porque tampoco me lo contaban todo, que claro, yo cuando quedo con él y con sus padres y en una cafetería aquí en Vitoria me cuentan lo de la carretera perdida, vamos, me quedé con el culo roto, como se suele decir realmente, ¿no? Digo, ¿pero qué me estáis contando? Y al final, bueno, la investigación que se hizo para Cuarto Milenio, pues de alguna manera se intentó contar con un equipo multidisciplinar, pues eso, entre el doctor Pez Tierra, Aldo, Balaguer, en fin, por tocar distintos palos y disciplinas diferentes para ver qué se podía aportar. Y bueno, no solucionamos nada. De hecho, el testigo decía, bueno, sí, me habéis dicho muchas cosas y todo muy interesante, pero ¿dónde está la carretera esa por la que yo pasé, no? Entonces, al final hay una especie de frustración que no puedes explicar al testigo su caso, y muchas veces, como se suele decir, es más egoísmo personal y curiosidad personal el investigar estos temas que el poder resolverlos, ¿no? Porque sería muy, digamos, desde mi punto de vista, muy osado, incluso farsante, el intentar explicar todos los casos que te llegan, ¿no? O sea, cada uno los puede interpretar a su manera, pero yo creo que al final la investigación tiene que ser más objetiva, ¿no? Más periodística, más desde otro punto de vista, porque empezar a interpretarlos, claro que los podemos interpretar. Pues mira, pues usted ha atravesado una carretera en otra dimensión, ya ha accedido a otros mundos y tal, ¿no? Igual es lo que la gente quiere oír. Pero bueno, me parecen ya explicaciones y teorías bastante osadas, ¿no? Para este tipo de historias. El caso que nos comentas, la verdad es que es espectacular, el caso en sí. Pero bueno, quería volver un poquito al libro que estamos hablando, este último de Magos y Psíquicos, que es una fantasía el libro en sí, desde la portada, que es brutal. Sí, hombre, cuéntanos un poquito sobre la portada, que me gusta mucho. Sí, mira, comentaré, y esto no sé si lo sabéis, porque no sé si en alguna presentación creo que lo he comentado, pero no lo he dicho en muchas ocasiones. El título original iba a ser Magos, Mediums y Psíquicos. La frontera entre lo paranormal y el ilusionismo, ¿no? O sea, entre magos y psíquicos iba la palabra medium, porque a mí me parecía que la palabra medium es un término muy conocido a todos los niveles, ¿no? A nivel parapsicológico, a nivel cinematográfico, de literatura. Y luego, de hecho, en el libro hablo mucho de mediums, ¿no? Del siglo XIX, el espiritismo y todo esto. Pero al final, por cuestiones de derechos y movidas que tuvo la editorial con otra editorial, porque había otro libro que se parecía un poco al título que yo había puesto desde el principio, pues hubo que ceder y, bueno, le quitamos la palabra medium y al final se quedó solo en magos y psíquicos, que no está mal, pero ya te digo, tengo esa espita clavada de que falta ahí mediums, ¿no? Y de hecho la portada inicial que se divulgó tenía la palabra medium, ¿no? Puesta, estaba ya prácticamente para ir a imprenta,
pero al último momento, pues eso, Pablo Vergel decidió no meterse en follones por cuestiones de este tipo y con mi permiso, y yo, vamos, tampoco le iba a poner muchas pegas, pues se quitó el término medium. Y la portada, bueno, fue ilustrada por César Sebastián, un ilustrador valenciano, que yo tenía claro desde el principio qué es lo que quería, ¿no? En homenaje un poco a ese siglo XIX, ¿no? Que es cuando empieza el espiritismo, la parapsicología, los fenómenos paranormales, tal y como los conocemos actualmente, cuando también empieza lo que es la magia y el ilusionismo, ¿no? Como un arte escénico sobre un escenario. O sea, es curioso que paralelamente al espiritismo y a los fenómenos paranormales que ocurrían en el espiritismo, la magia y el ilusionismo, como la conocemos hoy en día, pues también surge en esa época, ¿no? En esa segunda mitad del siglo XIX. Hasta entonces la magia y el ilusionismo, bueno, pues eran artistas callejeros, se consideraba como un arte menor, la gente tampoco lo tenía muy en cuenta el mundo de la magia, pero ya a partir de esa época hubo personajes como el mago Robert Houdin, que no Houdini, Robert Houdin, pues que ya se puso un frac, se puso de etiqueta, se puso elegante, se puso encima de un escenario, en un teatro, y a partir de ahí le dio cierta categoría, y entonces ya la magia y el ilusionismo se consideró como un arte escénico en condiciones, ¿no? Que ha llegado hasta nuestros días. Pues claro, quería transmitir con esa portada pues un poco ese ambiente del siglo XIX, y qué mejor manera que hacerlo que como homenaje también a ese mundo, pues basarnos un poco en esos carteles que anunciaban magia, ¿no? Y espectáculos de ilusionismo pues eso, de Houdini, Harry Keller, Thurston, en fin, los grandes magos del XIX. Y la verdad es que César Sebastián enseguida cogió la idea porque hizo un pequeño esbozo, un pequeño boceto, y nos pusimos a trabajar sobre ello y nada, no hubo que hacer mucho más, porque cuando ya me enseñó el resultado final, pues dije, no, esta es la idea, o sea, perfecto. Luego ya está el detalle de que el mago de la portada se parece sospechosamente al autor. Lejanamente. Un poquito. Es curioso que hay gente que no se da cuenta, y cuando se da cuenta, oye, pues sí, mira, te has fijado. La gente no se fija en los detalles, pero no se fija en el careto y no cae en cuenta. Y esto fue una gracia de mi querido Pablo Vergel, que por ser los dos tan troleadores y tan cachondos a veces, pues uno entra en bromas y en cachondeo, y cuando piensas que no va a ir más allá, al final dices, sí, no, o sea, que no es broma, que va a ir tu careto ahí. Y digo, bueno, venga, tira, pues tú sabrás. Y al final lo hizo. Y así se quedó la portada, ¿no? Y bueno, me parecía un guiño simpático ahí, que salga yo vestido de mago haciendo ahí mis magias en la portada. Y así se quedó, pero bueno, como ya conocéis también a Pablo Vergel, pues eso, todo surgió un poco del cachondeo que tenemos entre los dos y luego el rollo, y al final así fue la portada. Y además es curioso porque al hilo de esta portada, claro, lo que antes os decía, ¿no? En las presentaciones que participa el mago conmigo, David de Blanco, pues él hace sus experimentos psíquicos, sus magias con la gente, y al hilo de esta iniciativa de la presentación y del libro, pues él ha sacado un espectáculo que se llama Extrasensorial, que se basa un poco en mi libro, pero es un espectáculo más de más tiempo, de más duración, más completo del mundo del mentalismo. Y para, digamos, seguir un poco esa línea ilustrativa del libro, pues César Sebastián también, el mismo ilustrador, le ha diseñado una portada cartel para sus espectáculos donde pone Extrasensorial, y también sigue un poco esa línea, ¿no? De un mago con esos cortinones grandes y ese ambiente del siglo XIX. Y la verdad es que si uno compara las dos portadas, pues siguen la misma línea, ¿no? Entonces ahí a David le gustó también la idea, y anda por ahí haciendo espectáculos de mentalismo bajo el título de Extrasensorial, pues también con ese tipo de portada, ¿no? Que bueno, que también a mí me viene muy bien, porque al final, bueno, él viaja por el mundo por ahí haciendo sus espectáculos de magia y va con mi libro siempre en la maleta y de alguna manera pues es una forma también de promoción, ¿no? Y de divulgar el libro y de hacer completo, ¿no? Ese tándem que hemos hecho entre el investigador y el ilusionista. En Magos y Psíquicos haces un recorrido histórico que me parece fascinante, pero me parece fascinante no solamente por las historias en sí, sino porque muchas de ellas, al contarlas también como cuentas los entresijos de cada una de las historias, hay algunas que son realmente alucinantes y rocambolescas. O sea, desde las propias hermanas Fox hasta, no sé, hasta las operaciones psíquicas, no sé. Realmente sí. Hay historias que dices, no me lo puedo creer, cómo hemos conseguido, ¿no? Crear ese engaño de alguna forma, ¿no? Y lo llamo engaño porque en algunos casos sí es utilizado como engaño para manipular al público, sin decir que son, no quiero emplear la palabra truco, pero sí que había personajes que realmente vendían, que tenían esas capacidades, cuando lo que realmente estaban utilizando era toda una serie de técnicas para engañar a la gente, ¿no? Eso es. Es que además, yo en el libro lo dejo bien claro, incluso para vuestros oyentes que lo tengan claro, que a pesar de lo crítico que es este libro, además lo digo en el libro, ¿no? Que yo no dudo ni niego la existencia del fenómeno paranormal. Ojo, son cosas distintas, ¿no? Yo a estas alturas, si no estaría persiguiendo misterios, como me gusta decir a mí,
creo que hay cosas que se nos escapan, vamos a llamarlas anomalías, cosas paranormales, en fin, el término que queráis. Pero sí es cierto que como tú bien dices, Tina, a lo largo de la historia de la parapsicología y del misterio, pues hay etapas de la historia que son muy interesantes por la picardía, la picaresca y cómo se tomaban este tipo de historias, ¿no? Nunca se puede generalizar, lógicamente, porque habría mediums honrados, habría mediums farsantes, había psíquicos honrados y había psíquicos farsantes. Pero de alguna manera yo me centro un poco en cosas muy conocidas, ¿no? Como el caso de las hermanas Fox, ¿no? Que es el ABC del espiritismo y de la parapsicología moderna. Que yo me acuerdo que cuando yo descubrí esta faceta, esta otra versión más crítica, que por eso la he reflejado en el libro, ¿no? Me parece interesante que la gente la conociese porque es muy desconocida. Y cuando yo descubrí hace ya años en documentación esta versión más crítica de las hermanas Fox, ¿no? Que todo fue un montaje, que todo fue una farsa, que fue una broma de niñas que se fue de las manos y al final, por no decir que no, se dejaron llevar. Y así surgió el espiritismo. Bueno, ¿no? se dejaron llevar durante 40 años. Fíjate. Y es que además, yo cuento la versión no porque sea una opinión mía, ¿no? Sino porque es una versión que está documentada, que hay legajos, que hay documentos firmados por las Fox, en fin, que hay documentación como para darle una vuelta y dejarlo ahí, ¿no? Porque yo siempre que hablo de esto, en alguna charla y en alguna presentación del libro, pues en la sala siempre hay algún creyente acérrimo del espiritismo y siempre se me echa encima, ¿no? Diciendo, no, eso es imposible, pero ¿cómo va a ser una broma y tal? Digo, vamos a ver. Yo muestro un poco los documentos y la historia, luego cada uno que piense lo que quiera, ¿no? Claro que parece inaudito, ¿no? Que una broma de niñas llegase hasta donde llegase, pero es que, bueno, en el mundo del misterio tenemos bromas de niñas que también incluso, mira, hay otra que hablo en el libro, como son las hadas de Cottingley, ¿no? Sí. Ahí en Inglaterra, unas hadas fotografiadas que Sir Arthur Conan Doyle, ¿no? El creador de Sherlock Holmes, las defendió a capa y espada como que era la prueba de la existencia de seres élficos y de seres de otra dimensión. Pues bueno, al final acabaron confesando a las niñas ya de muy mayores que había sido una broma, que como los adultos lo habían creído, pues se dejaron llevar, no dijeron que era todo un montaje de unas fotografías delante de la cámara y pasaron a la historia de la parapsicología como una evidencia, ¿no? de la existencia de otros seres. Entonces, a veces, bueno, las bromas infantiles en aquel contexto, pues es bastante habitual. Hay que entender también, hay que decir que, claro, el espiritismo también tuvo, como se suele decir, fue el perfecto hijo de su tiempo, ¿no? El contexto cultural, social, la creencia en el más allá. Pues imaginaros, en aquella época, ¿no? Estaba la revolución industrial, descubrimientos como la electricidad, el telégrafo, cosas que no se entendían, eso de que des a un interruptor y se encienda una luz, pues casi parecía milagroso. Entonces, claro, la gente dijo, bueno, ¿y por qué no va a ser posible contactar con el más allá? Pues ¿por qué no? Si estamos asistiendo a estos inventos tan revolucionarios, pues puede ser posible, ¿no? Luego ese contexto de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que dejó miles y miles de muertos, ¿no? De viudas, de mujeres sin hijos. Entonces, claro, la gente se aferró, ¿no? A esa esperanza de que pudiera haber vida después de la muerte. Entonces, en ese contexto, pues bueno, no extraña nada que el espiritismo surgiese, ¿no? Y claro, paralelamente a ese surgimiento del espiritismo, luego ya el mundo de la farsa y de los farsantes, pues eso estaba a la orden del día, ¿no? Como en muchos sectores de la vida, en ese aspecto, pues era normal, ¿no? Que hubo muchos magos que no triunfaron como magos y se dedicaron a engañar a la gente en sus sesiones espiritistas, ¿no? De hecho, tenemos al gran Houdini, que muy poca gente sabe, ¿no? Todos lo tenemos en mente como ese gran mago, ese gran escapista, pero bueno, en un principio Harry Houdini quiso creer en el espiritismo, ¿no? Él estaba muy unido a su madre y cuando fallece su madre, pues él quiere encontrar consuelo, quiere encontrar una prueba, ¿no? De que hay vida después de la muerte, quiere contactar con su madre en sesiones espiritistas. Y claro, se da cuenta de que todos son farsantes, que utilizan trucos, que utilizan ilusionismo, que es todo una engañufla. Entonces, al final, bueno, pues monta esa cruzada contra el espiritismo por ese desengaño que se lleva, ¿no? Pero él en un principio abrió la mente, ¿no? Digamos, ¿no? A esa posibilidad de contactar con el más allá. De hecho, parece ser, según nos cuentas en tu libro, que incluso con su mujer, no sé si lo digo bien, Beatrice, sí, pues hasta el último momento de su vida, ¿no? Dejó la posibilidad, la puerta abierta a que pudiera existir esa comunicación, porque concretó con ella una serie de palabras, un mensaje que si cabía esa posibilidad de comunicación cuando uno de los dos muriera, pues iba a dar esas palabras a través de un medium, ¿no? Para validar que sí que podía existir esa comunicación, y esa comunicación nunca se dio. Eso es. Sí, hicieron un pacto, ¿no? Una especie de pacto que si el primero que falleciese de los dos, pues si realmente había vida después de la muerte, pues se tenía que manifestar al otro, ¿no? En una sesión. Y para eso idearon un código que solo lo sabían él y su mujer, y era, digamos, la prueba de que si en una sesión un medium daba ese código, pues bueno, era una prueba más que evidente, ¿no? Y el caso es que cuando falleció Harry Houdini, durante 10 años, sobre todo por el aniversario del fallecimiento de Harry Houdini, ¿no? El 31 de octubre, ¿no? La noche de Halloween, pues su mujer iba a sesiones espiritistas con distintos mediums cada vez
bueno, intentaba contactar con el espíritu de Harry Houdini, ¿no? Entonces, bueno, no se manifestaba, no se daba el código, y así estuvo durante 10 años, hasta que al final ya dijo, bueno, vamos a hacer ya la última, como quien dice, y si ya no contacta mi marido conmigo, pues es que no es posible, ¿no? La comunicación. Y efectivamente hizo una última, además fue una última un poco espectáculo, ¿no? Porque se hizo retransmitida por la radio, se montó una sesión espiritista en la terraza de un gran hotel allí en Nueva York, y la vio mucha gente, en fin, era como un gran acontecimiento, pero al final ahí Harry Houdini no se manifestó. Hubo intentos de algún medium de acercarse al código que habían pactado tanto Houdini como su mujer, pero resulta que en unas declaraciones ya, cuando la mujer ya era bastante mayor, se le escapó parte de ese código al periodista. Entonces, bueno, algunos medios más avispados estuvieron al loro, como se suele decir, y cogieron esos pequeños detalles para hacer ver que habían contactado con Houdini, ¿no? Pero cuando realmente, pues eso, habían sido pistas y pinceladas que había dado sin querer su mujer y vamos, no dieron, de hecho, con el código, ¿no? Pero sí, mira, sí que es curioso que después de tantos años, hoy en día todavía en Estados Unidos, por un tema más romántico y nostálgico que otra cosa, pues se suelen reunir todavía, incluso hoy en día, a montar sesiones espiritistas para intentar todavía contactar, ¿no? Con el espíritu de Harry Houdini para que se manifieste. Y bueno, que yo sepa, hasta la fecha no habrá habido resultado porque no ha trascendido, ¿no? Que se haya contactado. Pero bueno, es una cosa, como os digo, más por nostalgia y por ese cariño y esa gran figura tan emblemática, ¿no? Que fue Harry Houdini, y todavía en la noche de Halloween pues se siguen reuniendo gente intentando contactar con su espíritu. La verdad que nos hablas de un montón de personajes que son muy conocidos y también de otros personajes que no lo son tanto, y nos haces viajar a través del tiempo con tus relatos y según cuentas las historias magníficamente en el libro. Yo, como soy rara, pues hay algunas que me llaman más la atención que otras. Sí. Por ejemplo, o sea, me ha fascinado el tema de los cabarets de la muerte. O sea, no, si me dejas tu permiso voy a leer un pequeño extracto del libro porque, o sea, de pronto me surge la necesidad de ir a un cabaret de la muerte. El primer cabaret de este tipo fue inaugurado en Bruselas en 1892 y rápidamente se estableció otro en París con el metafísico nombre de Cabaret de la Nada, fundada por el mago Antonin Durville. En su interior, el público era guiado por un fraile a través de un pasillo oscuro, donde camareros vestidos como enterradores ofrecían bebidas en copas con forma de cráneo sobre féretros que hacían de mesas, entre una decoración a base de esqueletos y cadáveres. Y luego, un poco más adelante, dices, en el Cabaret de la Nada, a los sobrecogidos asistentes se les llevaba por una lúgubre escalera a un frío sótano, donde un encapuchado abría una chirriante puerta con una gran llave, avisando que no se quejasen del frío, ya que más intenso sería el de la tumba que les aguardaba al final de sus días. No me digas, o sea, quiero visitar ya, o sea, quiero trabajar allí. Sí, la verdad es que yo incluí yo en su momento, ¿no? Cuando descubrí estos locales también me fascinaron, ¿no? Y me pareció oportuno incluirlos en el libro porque al final, cuando hablo del espiritismo, de la vida después de la muerte, de las fantasmagorías, ¿no? De esas ilusiones espectrales que había sobre el escenario, que la gente no sabía si realmente se aparecían fantasmas o no, pues en todo este contexto que había una fascinación y un culto por la muerte, claro, surgieron estos locales al hilo un poco de, ya a la cola, ¿no? De toda esta fascinación, ¿no? Que había en esa época por la muerte y por esas representaciones tan curiosas. Y es que además de todo lo que tú has dicho, de esa decoración, esa presentación, de cómo te recibían y demás, también había espectáculos de magia, de ilusionismo relacionados con la fantasmagoría, ¿no? Sobre el cual había pequeños escenarios donde se representaban las apariciones de gente famosa, ¿no? Utilizando la linterna mágica, ¿no? Ese aparato que era un poco el pionero de lo que es el proyector, incluso del cine actual. Entonces, claro, la gente había proyectado sobre humo o sobre ropa vaporosa, fotogramas o diapositivas, que sería lo más correcto decir, de supuestos fallecidos, y había veces que la gente, claro, desconocía este tipo de tecnología que siempre estaba oculta al espectador, y ante ese desconocimiento de las nuevas tecnologías, pues había gente que creía que efectivamente, ¿no? Que se estaba manifestando delante de ellos espíritus y espectros del más allá, ¿no? Entonces ese contexto, vamos, a mí me apasiona y es muy interesante, y por eso, bueno, incluso hay un capítulo dedicado a la fantasmagoría, ¿no? A este tipo de artes que empezaron de una manera didáctica, con temas variopintos, hasta que los magos y los ilusionistas se dieron cuenta del potencial que tenía aquello para espectáculos sobre un escenario, haciendo creer a la gente que se aparecían los espíritus,
incluso, bueno, había público, y eso lo dicen las crónicas de la época, ¿no? Que salía despavorido del teatro, ¿no? Huyendo del teatro con miedo, ¿no? Por haber visto una aparición. Incluso había militares que desenvainaban sus sables como intentando defenderse de esas apariciones que volaban por encima del público, ¿no? Y eran todo, pues eso, diapositivas y hologramas, entre comillas, de la época, realizados con la linterna mágica, que fascinaban a toda esta gente, y el público salía verdaderamente atemorizado. Tú contaste antes que todo empezó fomentado por la época y por esa necesidad de esperanza. Eso es comprensible en el siglo XIX. Pero, ¿por qué crees que en el siglo XXI, con todas las pruebas que tu libro, si lo lees detenidamente, prácticamente desmonta el 90% de todo lo que se hacía? ¿Por qué crees que todavía hay gente que lo defiende acérrimamente? Pues buena pregunta. De todas maneras, sí, o sea, son tiempos distintos lo que estás diciendo, ¿no? El siglo XIX, el perfecto hijo de su tiempo, como yo te decía, ¿no? De esa época y tal, el espiritismo, la fascinación por la muerte. Pero es que al final, hoy en día también, lo que el ser humano sigue siendo un poco el mismo, y al final el agarrarse a un clavo ardiendo de esperanza, de que pueda haber vida después de la muerte, o pueda haber algún tipo de manifestación del más allá, pues yo creo que el siglo XXI, el ser humano de este siglo sigue igual. O sea, yo eso lo veo muchas veces en historias o en casos de estafas que ha habido con supuestos videntes o supuestos mediums, ¿no? Que hacen creer a la gente que ha contactado con el más allá. Porque al final da igual la cultura que tengas, da igual la posición social, la posición económica. Si en ese momento de tu vida emocionalmente te pillan bajo de defensas, como se suele decir, o te pillan en un momento crítico que estás atravesando, pues este tipo de temáticas te agarras a ellas a un clavo ardiendo, ¿no? Y si aparece alguien que de repente te adivina algo o te lee el pensamiento, pues tú te vas a agarrar a él y vas a creer ciegamente en lo que es su poder mental, ¿no? Y al margen de, ya te digo, de la época, ¿no? De hecho, bueno, se siguen hoy, hay consultas, ¿no? Y incluso yo tengo amistades aquí en la policía local de Vitoria, y bueno, me comentaban en alguna ocasión de que no nos imaginamos la cantidad de gente que es estafada en este tipo de consultas con los anuncios, ¿no? Que pululan por ahí, que a veces nos encontramos en los buzones o en las parabrisas de los coches, que la gente sigue acudiendo, ¿no? Con los problemas básicos de toda la vida, el amor, salud y dinero. Y a veces hay curanderos, chamanes o nombres más exóticos por ahí de otros países que engañan a la gente, incluso aplicando pues eso, técnicas de ilusionismo, ¿no? Aplicando este tipo de artimañas que estamos comentando para, pues eso, para ganarse a la clientela con supuestos poderes paranormales, ¿no? Entonces, al final, hemos cambiado de época, igual tenemos más tecnología, tenemos más cultura, entre comillas, pero bueno, los sentimientos y las emociones humanas yo creo que son las mismas, y eso yo creo que no va a cambiar los siglos por los siglos, como se suele decir. Hablando justo de este tema, me la dejas botando para preguntarte sobre operaciones psíquicas, que es un capítulo que me ha fascinado. Que esto es algo que, bueno, que es en el tiempo bastante cercano. Tenemos documentos, filmografía incluso de Pachita y de otros personajes que operaban, ¿verdad?, sin anestesia, o decían que operaban sin anestesia con cuchillos y con sus propias manos, y que afirmaban extirpar determinadas dolencias o tumores. Cuéntanos un poquito sobre esto que nos cuentas en el libro, que me ha parecido muy interesante. Sí, bueno, esto es un ejemplo, como tú bien dices, de que hoy en día, hombre, igual ya está pasando un poco la vorágine, ¿no?, de estos curanderos psíquicos que había en los años 80, 90, pero como la gente de nuestro tiempo, por decirlo de alguna manera, pues se ponía en manos de estos curanderos cuando la medicina les desahuciaba o no encontraban aliento o digamos, cura en la medicina convencional. Pues bueno, se caía en manos de estos curanderos, y la mayoría, yo creo que, a ver, alguno puede tener buena voluntad y no hacer un fraude voluntario, pero la mayoría de casos que yo os pongo en el libro y de curanderos que han pasado por el mundo de lo psíquico, pues eran todos farsantes, ¿no? Yo, de hecho, he podido asistir con magos a una representación de cómo se hacían este tipo de curaciones y de extirpaciones de órganos y de tumores de un cuerpo, y la verdad es que son muy espectaculares, ¿no? Y yo también recuerdo de chavalito, en los años 80, ¿no?, en algún documental de Fernando Jiménez del Oso, ¿no?, que se iba a Filipinas a rodar un capítulo de cirujanos psíquicos, y pues eso, estaba con Pachita o con Oles Órbito, estos míticos curanderos de aquel momento, y era impresionante ver, ¿no?, cómo manipulaban el cuerpo humano de una persona y bueno, y extraían tumores entre sangres y vísceras y tal, ¿no? Entonces, al final, esto impactaba bastante. Y también ha tenido sus defensores. Ha habido gente que ha asistido a este tipo de curaciones o de curanderos en aquellas tierras, y han dicho que sí, que vamos, que no habían visto ningún tipo de fraude ni de engañufla, ¿no? Entonces,
También hay que decir que muchas veces el saber algo de ilusionismo o de magia, yo eso se lo recomiendo a muchos investigadores del misterio, ¿no? Tener 4 nociones básicas de ilusionismo y de mentalismo sobre todo, ¿no? Porque a veces puedes estar delante de alguien que supuestamente tiene poderes y realmente te está haciendo una artimaña mentalista de ilusionismo y no te enteras, ¿no? Por desconocimiento, ¿no? Por muy científico y muy estético que seas. Pero esa sensación de ver cómo una persona mete los dedos, ¿no? En el interior de la piel humana y de repente extrae unas vísceras y utiliza un cuchillo, pues eso, todo oxidado, de cocina, sin ningún tipo de pues eso, de ambiente esterilizado ni un ambiente de precaución y consigue supuestamente curarla, pues eso llamó mucho la atención en su época. Y al final, bueno, pues hay libros incluso que explican este tipo de técnicas, ¿no? Cómo lo hacían a nivel de magia. Que bueno, escondiéndose, pues eso, estas vísceras que estoy comentando, en algunos casos eran analizadas y al final eran vísceras animales, ¿no? Eran vísceras de pollo o de cualquier otro animal que se les escondía el curandero muy hábilmente y como si fuese un juego de prestidigitación, en el momento oportuno las sacaba empañadas en sangre y así hacía ese efecto, ¿no? De que parece que las extraía, ¿no? Del cuerpo humano. Y es que además esas incisiones que supuestamente se hacían, luego se limpiaba la zona, digamos, curada y ahí no había nada, no había ningún corte, no había ninguna incisión, no había nada de nada, ¿no? O sea, era todo como muy limpio y muy escandaloso a la vez, ¿no? Entonces, vamos, desde mi punto de vista, yo cuando en aquella época lo veía me llamaba mucho la atención, pero ya te chirriaba algo, ¿no? Diciendo, joder, pero esto cómo va a ser posible, ¿no? Que hagas lo que hagas y de repente no haya nada, ¿no? No haya ningún tipo de incisión, ningún tipo de corte sobre la piel, ¿no? Yo creo que con el paso del tiempo, igual en algunas culturas, todavía en algunos países, pues bueno, pues se llevan este tipo de prácticas, pero yo creo que ha decaído bastante, ¿no? Desde aquellos míticos curanderos que estamos comentando, ¿no? De estos cirujanos psíquicos, como se les llamaba, pues la cosa ha decaído y ya, digamos, no hay ese auge, pero vamos, no descarto que en algún país sudamericano, incluso africano, pues todavía se hagan este tipo de prácticas. Y habiendo quedado ya patente tu minuciosidad a la hora de investigar y tu escepticismo, ahora me gustaría que nos contaras algún caso que tú hayas investigado que no tenga explicación. Pues bueno, de esos hay unos cuantos, ojo. A pesar de todo lo que estamos comentando, que os ha quedado hoy un sendero muy, muy escéptico, la verdad es que sí, no, tengo casos, historias. Además, hombre, lo que pasa es que también muchas veces, claro, la mayoría de la gente que perseguimos misterios, bueno, y vosotros lo sabéis también, ¿no? Porque también os gustan estos temas y hacéis vuestras pesquisas, me imagino. Muchas veces la investigación suele ser limitada, ¿no? Porque te encuentras con un testimonio y ese testimonio te puede parecer mejor o peor, más o menos coherente, y a partir de ahí, ¿no? Ya uno se forja sus interpretaciones o sus investigaciones y claro, el ser humano es lo que antes comentábamos, ¿no? Puede ser limitado y subjetivo, ¿no? Y a veces los detractores de todos estos temas dicen, no, es que al final todo el misterio se reduce a testimonios de gente que te lo crees o no te lo crees. Entonces, claro, lo reducen de esa manera tan simplista que al final es demasiado sencillo solucionarlo, ¿no? Pero así un caso que a mí me ha llamado la atención, hay una historia que además la conoceréis, es el caso en el cuarto milenio hicimos un reportaje de investigación, el caso del manto, no sé si lo recordáis. Claro, me encanta. En una carretera, sí, ese es un tema que además de vez en cuando lo suelo hablar incluso con los amigos, en otros ambientes que no son del misterio, porque aquello causó bastante impacto, ¿no? Esa historia, y la verdad es que son de esas historias que por muchas vueltas que le des, ¿no? Porque a mí yo muchas veces, pues eso, hablas con los testigos, investigas, incluso llegas a hacer un reportaje para el cuarto milenio, tiene su repercusión. Pero luego, en el paso del tiempo, ya cuando las aguas se calman, como se suele decir, a mí me sigue gustando, pues eso, seguir hablando, estar en contacto con el testigo, no sé, estar un poco cerca del testigo por saber más de él, ¿no? Por ver cómo ha repercutido esto en su vida. El hecho de a veces hay gente que no quiere hablar y de repente un buen día les vale como terapia, ¿no? El salir en cuarto milenio porque se quieren desahogar y contar toda su historia y se quedan tan a gusto, ¿no? Pues a mí me gusta seguir el contacto, ¿no? Que no sea, pues eso, una acumulación de testimonios y testigos y te olvidas de ellos. Y este caso del manto, la verdad es que es bastante, a mí me dejó muy loco a muchos niveles, ¿no? Primero el testimonio de este hombre, ¿no? Esa persona que va andando de madrugada de una carretera desde Baquio a Munguía y de repente en medio de la carretera, en la oscuridad de la noche, una noche de verano, se encuentra con una cosa deforme, una especie de masa sin forma definida que está flotando en la carretera, ¿no? Y que en un principio él piensa que es un toldo de un camión, ¿no? Cuando los camiones llevan carga, que ponen un toldo para tapar esa carga, esa mercancía, pues que igual se ha volado y se ha quedado ahí pululando en la carretera. Pero claro, no hacía viento, no había tráfico, aquello
estaba a 1 metro del suelo, flotaba como si tuviese vida propia. Entonces, claro, aquello ya le llama la atención de tal manera que se da cuenta que todo el ambiente nocturno que había de grillos, el ruido del viento, ese ruido que se oye, ¿no? Ese silencio que se escucha, como se suele decir, pues que no está, ¿no? Como que está en una especie de campana, de burbuja ahí metido, ¿no? Viendo esa escena. Y aquello de repente, pues se le empieza a acercar haciendo una parábola, se pone a su lado y es cuando ya este hombre pues se aterroriza del todo, ¿no? Porque ve que es una masa, pues eso, sin forma, pero que en el interior, él me lo definió como si fuese un pequeño agujero negro. O sea, que el interior tenía como un fondo, ¿no? Todavía más negro. A él le da la sensación y lo definió como un agujero negro. Entonces, claro, él al ver esto sale corriendo por la carretera, mira para atrás y aquello le empieza a perseguir, ¿no? En ese momento aparece un vehículo, casi le atropellan, les para, le ven ahí totalmente sofocado y asustado, piensan que han tenido un accidente, les explica un poco lo que había pasado y de hecho aquello seguía allí en medio de la carretera parado y estas 2 personas que van en el vehículo también lo ven, ¿no? Entonces le llevan a su casa, están a punto de ir a la policía a dar parte, pero claro, ¿qué van a contar? ¿Que han visto eso raro en medio de la carretera? No ha habido ningún tipo de accidente, no ha habido nada. Entonces deciden no ir por evitar problemas, ¿no? Porque vete a saber qué iban a pensar de ellos. Total, que dejan al testigo principal en su casa, esa noche no duerme, con todas las luces encendidas de la vivienda. Y a mí cuando me lo contaba este hombre, me decía que, bueno, que le había costado mucho contármelo, porque había estado un poco motivado por su mujer, por su pareja, porque era una historia que la tenía él ahí dentro, que a veces la contaba así a los amigos más cercanos, pero no le creían, o le daban una explicación banal de aquello sería cualquier cosa. Y muchas veces, lo que antes os decía, ¿no? La mujer le decía, no, pues oye, cuéntaselo a esta gente que parece que creen estas cosas y aunque sea, te liberas contándolo, ¿no? Como si fuese terapia ahí para contarlo. Y efectivamente, el hombre, después de contárnoslo, claro, cuando yo se lo conté a Iker Jiménez y al equipo, les pareció un caso tremendo. El testigo estaba dispuesto a contarlo a cámara, así que bueno, nos fuimos para allí, para Baquio. El hombre lo contó muy bien en cámara y luego él me decía, y dijo, Enrique, es que es verdad, es que con vosotros o con el programa me ha servido como de liberación, ¿no? El contar esto, que piense la gente lo que quiera de mí. Yo estoy convencido de lo que he visto y de alguna manera es lo que hay, ¿no? Entonces, claro, ese caso a mí, tal y como lo contó, pues la coherencia del testigo, la fiabilidad del testigo, como lo contaba en el lugar de los hechos, pues son casos que te llegan, ¿no? Pero claro, luego ya la investigación que se plantea en Cuarto Milenio, vosotros conocéis un poco ya cómo funciona la dinámica del programa, pues en algunos casos Iker decide que vaya Aldo Linares, ¿no? A investigar estos casos. Y claro, en este caso yo hablaba con Javi Pérez Campos, el reportero, y decía, pero aquí, Aldo, ¿qué pintas? Si no vamos a ninguna mansión, palacete o casa donde pasan cosas, ¿no? Esto es en medio del campo, una carretera, un campo abierto. Aquí Aldo yo creo que va a estar muy perdido, ¿no? Pero bueno, Iker insistía y así lo hicimos, ¿no? Y entonces os voy a contar un poco la escena, porque me encanta contarlo, cómo transcurrió cuando llevamos a Aldo al lugar de los hechos, ¿no? Lógicamente sobra comentarlo, pero bueno, lo comentamos una vez más y vosotros ya lo sabéis, porque yo sé que la televisión es muy artificial y de alguna manera todo el mundo piensa que esto es un montaje, ¿no? Está el Iker y sus amigotes montando aquí historias del más allá, pero es cierto y pongo la mano en el fuego y bueno, ya nos conocemos a estas alturas que Aldo va engañado, más que engañado, no sabe dónde va, no sabe de qué va la historia, no sabe a qué localidad va, a qué zona va, no sabe nada, ¿no? Entonces, cuando él llega a Munguía, vamos en 2 coches, ¿no? En uno voy yo con Luis Uriarte, y en el que va delante va Aldo con el reportero y el cámara. Entonces a Luis Uriarte se le ocurre la genialidad de poner un micrófono en el coche de donde va Aldo para nosotros, en el coche que vamos detrás, escuchar lo que pasa en el interior, ¿no? Para ver cómo transcurrían los acontecimientos. Entonces salimos como 6-7 kilómetros antes de la zona donde tiene lugar este encuentro que os he comentado antes. Y bueno, no pasa nada. Pero cuando nos estamos acercando al lugar de los hechos, en el punto exacto, Aldo dice, parar aquí. Claro, yo le decía a Luis Uriarte, a ver, la madre que lo parió, o sea, no puede ser. O sea, ¿cómo sabe que el caso ha ocurrido ahí? ¿Cómo sabes si vamos a una carretera o vamos a un castillo? ¿Dónde coño vamos, no? Entonces eso, por muy crítico y estético que seas, te rompe todos los esquemas, ¿no? Y Aldo es una de esas personas que bueno, me iba rompiendo esquemas desde hace mucho tiempo. Y de hecho, él es muy aficionado a la magia, al ilusionismo, al mentalismo, ¿no? Y hemos tenido charlas sobre este tema, sobre el tema del libro, porque yo a veces planteo cuestiones como que Aldo lo sabe, ¿no? Y a mí me han escrito magos, me dicen, no, es que Aldo Linares os engaña. Aldo Linares es un buen mago que os está engañando, ¿no? Digo, pues tú me dirás cómo lo hace, porque todas las investigaciones, o casi todas,
atina en datos muy concretos, atina con cosas que es imposible que él sepa. Una de dos, o nos tiene pinchados los teléfonos a todos, o alguien se chiva. Es que no sé, yo sé que el espectador puede pensar eso y es normal, ¿no? La televisión es tan artificial que lo que antes os decía, ¿no? Puedes llegar a pensar eso. Pero cuando pasan estas cosas y las vives ahí en directo al margen de teles e historias, dices, pero la madre que lo parió, pero ¿cómo puedes saber el punto exacto, no? Y el caso que, bueno, cuando él marca ese lugar, paramos allí en esta zona, él empieza a caminar como suele caminar, a todo meter ahí, en fin, parece que se aísla del resto, y él empieza a percibir algo que según él, pues que no tenía forma, que era algo muy grande, que era algo muy oscuro, que nunca lo había percibido de esa manera, que no era algo humano, que era algo relacionado con la tierra, que era algo ancestral, que era algo muy antiguo. Entonces, claro, empieza a dar claves y pistas y detalles que dices, joder, es que está describiendo lo que está viendo, lo que ha visto el testigo. Y el testigo todavía no conocía a Aldo, ¿no? Hasta el día siguiente no lo conoció y conoció de primera mano su testimonio, ¿no? Entonces, claro, esos detalles, yo no sé por dónde agarrarlos. O sea, te rompen los esquemas lógicos por todos los lados. Y luego conoces a Aldo ya como persona a nivel personal, fuera de las investigaciones, y ves que es una persona honrada, honesta, que es un buen tipo. Digo, joder, me dolería mucho que Aldo Linares nos estuviese engañando con trucos de magia, porque sería la leche, ¿no? Pero ves todo ese entorno en el que te mueves con Aldo y se te rompen todos los esquemas, ¿no? Y de alguna manera, bueno, al día siguiente, cuando estuvimos con el testigo entrevistándole con la cámara y estaba Aldo presente, claro, lo que iba relatando el testigo es lo que había visto Aldo, ¿no? Entonces, es algo que son de esas situaciones que ya te digo, por muy crítico y estético que seas, no sabes por dónde agarrarlo. Y lo curioso de este tema, que es cuando se emitió el reportaje, pues resulta que al cabo de un par de meses me llama a mí el testigo y me dice que había localizado a una muchacha que trabajaba allí en Baquio, en la zona de Baquio, vivía en Munguía también y trabajaba en Baquio, y que también le había ocurrido algo parecido con algo raro, negro, muy grande en la carretera, ¿no? Lo que pasa es que esa muchacha tuvo un trauma tan grande y se asustó tanto que no quiere hablar, o sea, ya no solo a tema de televisión, lógicamente, sino a nivel personal conmigo o con quien sea, no quiere saber nada de la experiencia porque la tenía traumatizada, ¿no? Le impactó bastante. Entonces, bueno, es una zona que la tengo ahí siempre en mente por estas curiosas cosas que pasan, ¿no? De hecho, también cuando se emitió el programa hubo gente de la zona que, claro, como Aldo hablaba de algo ancestral, algo antiguo, pues a nivel de mitología vasca, de leyendas, de cosas así mitológicas del País Vasco, pues nos hablaban de, bueno, una serie de seres que hay que vienen a decir que salen solo de noche, que tienen formas no definidas con fondo oscuro y negro y tal, ¿no? Entonces, bueno, había gente que nos daban esas pistas como para relacionar, ¿no? Ese encuentro con algo mitológico. Pero bueno, eso ya es muy aventurado, no deja de ser curioso, lógicamente, pero es muy aventurado el afirmar eso, ¿no? Entonces, bueno, estos son testimonios que yo insisto, que viéndolos desde atrás de la pantalla de televisión, pues te pueden llegar más o menos, pero cuando los vives de cerca y vives esos entresijos y directamente todo lo que ocurre, pues la verdad es que no sabes por dónde agarrarlo. Y bueno, y es que ya el fenómeno Aldo aplicado a cualquier investigación que yo os podría contar, pues otro tanto de lo mismo, ¿no? Eso son situaciones tan insólitas que yo entiendo que la gente piense que nos está engañando de alguna manera, pero tú me dirás cómo lo hace o cómo no lo deja de hacer, porque esas percepciones, como él dice, que tiene, pues son abrumadoras y es que además estamos hablando de datos muy concretos, incluso a veces de datos históricos. O sea, no estamos hablando de generalidades, no estamos hablando de cosas muy genéricas aplicables a cualquier cosa, ¿no? Que a veces los magos también utilizan ese tipo de técnicas, ¿no? En este caso son cosas muy, muy concretas que incluso a veces ni los propios investigadores o testigos lo saben, ¿no? Y luego con la investigación posterior, pues se descubre que lo que había dicho Aldo, pues tenía razón. Así que, bueno, ese sería uno de los casos así impactantes que tengo siempre en mente, ¿no? El caso del manto. Y yo estoy convencido, y corrígeme si me equivoco, que una de las preguntas que más te hacen en conferencias y demás es ¿qué caso te ha dado más miedo? Lo digo porque yo también lo he preguntado alguna vez. Pero para terminar hoy, quiero darle la vuelta. A ver. ¿Hay algún caso que te haya planteado por fraude o por lo que sea dejar el tema del misterio? No. ¿Te quieres decir que te hayas llevado un chasco o una decepción? No. No, me puede más el entusiasmo y ¿sabes lo que pasa? Que al final son más las historias misteriosas y los puntos, o sea, como se suele decir, los casos con más preguntas que respuestas que los posibles fraudes o los fraudes, ¿no? Mira, hay un tema mítico que yo crecí con él, investigué con él y hemos comentado antes un poco por encima, ¿no? El tema de Ochate.
yo, vamos, era horchatólogo a tope, ¿no? Hasta los 19, 20 años, que empecé un poco a indagar un poco la historia del pueblo por mí mismo y me di cuenta pues que aquello no cuadraba, ¿no? Ojo, hablo de la historia con mayúsculas, el tema histórico, ¿no? Ya Sí, lo que allí las ocurre a pestes y nivel de demás. testimonios, eso es muy subjetivo, personal de cada uno y yo no puedo decir que todo sea mentira o sea todo verdad, ¿no? Pero sí es cierto que cuando yo había divulgado también bastante el tema a efectos de las epidemias, de cómo desapareció el pueblo y tal, y luego ya haciendo una investigación para intentar ampliar esa información que había aportado Provincia Muguruza y descubrir en los archivos históricos de Burgos y de Álava que aquí no tenía fundamento, pues yo me llevé un chasco tremendo. Pero así las cosas como son, una decepción tremenda, ¿no? Y no tuve esa sensación de decir, pues mira, hasta aquí hemos llegado, el misterio todo es un fraude, fuera, no quiero saber nada, ¿no? Al contrario, yo creo que eso me valió para decir, no, es que la labor de un investigador es esa, ¿no? Investigar y, bueno, si hay misterio, hay misterio, y si no hay misterio, pues no lo hay, ¿no? Y tira para adelante, ¿no? Entonces yo creo que esa es un poco la cuestión. Y ya os digo, como luego a nivel de testimonios de las investigaciones te das cuenta que hay muchos interrogantes por explicar, pues eso le puede más, ¿no? Que posibles fraudes o engaños, ¿no? Que haya podido haber. Pues queríamos darte las gracias por aceptar una invitación mía más, que ya van unas cuantas y siempre estás ahí al pie del cañón. Oye, nada, encantado. Ya os dije que sí. Bueno, para empezar, agradeceros a vosotros el apoyo que siempre tenéis conmigo y con mis historias, porque da gusto. Da gusto veros en muchos sitios y recientemente, ¿sabéis a qué me refiero, no? Sí. Que había más gente de fuera que de aquí. En esa mítica ruta que hicimos por Álava, que fue una gozada teneros ahí de público y yo creo que lo pasamos muy bien. Ellos, porque fue maravillosa, fue espectacular. Para nosotros fue realmente un lujo y vamos, una ruta inolvidable. Sí, no, por eso digo, agradecido a vosotros por el apoyo que siempre estáis ahí, vamos, y cuando menos lo esperas, ahí está el Pablete, o está Tina, o están vuestros amiguetes del misterio y es un gusto tener así a gente alrededor que apoye y bueno, y de alguna manera comulgue, entre comillas, ¿no? Con el punto de vista que tienes del misterio, ¿no? Que, bueno, hay muchos tipos de investigadores y cada uno lo explica o lo divulga de una u otra manera, pero bueno, yo cada día estoy más convencido, ¿no? Que la mejor postura para indagar un poco el mundo del misterio, pues es un poco la línea que sigo yo, ¿no? Por lo menos eso es lo que yo creo, ¿no? Y bueno, a veces en general, la vida en general, ¿no? Pero bueno, en el mundo del misterio yo creo que cuando oyes esos investigadores que sentencian casos o interpretan de una manera o de otra, a mí me parece muy osado, ¿no? Contra más tiempo llevas, yo creo que menos sabes. Recopilas muchos casos, mucha información, muchas posibilidades, pero sentenciar el mundo del misterio con ciertas de una manera tan rotunda, yo creo que eso es bastante osado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que este escepticismo sano, como me gusta decir a mí, pues es bastante prudente y yo creo que es la línea que espero no cambie, ¿no? O sea, que igual dentro de 2 meses me pongo una túnica y empiezo a invocar a los espíritus. Y ahí estaremos viendo. Enrique, es un privilegio escucharte, narras las cosas igual que las escribes de una forma maravillosa. Y me sumo a las gracias que te ha dado Pablo. Para nosotros, ya te digo, es un lujo y un privilegio poder contar contigo, poder escucharte. Y como, bueno, ya sabes, vamos a seguir siguiéndote muy de cerca. Tenemos una ruta personal pendiente, que ya sabes de qué te hablo. Sí. Ya hay compinches vuestros que ya me lo recuerdan de vez en cuando. Sí, ¿no? Se nos ha quedado ahí clavado en el cerebro y en el corazón. Y nada, que muchísimas gracias. Estoy segura que los caminantes de Sendero Arcano habrán disfrutado muchísimo con esta narración y con tu entrevista. Y nada, que nos vemos pronto. Se me han quedado muchas preguntas en el tintero, así que... Imagino, pasa que yo me enrollo mucho. No, que va, o sea, es maravilloso escucharte, que va. Mejor, así tenemos otra excusa más para volverte a pedir que nos cuentes cosas maravillosas de todo ese saber, de todo ese camino que tú ya llevas recorrido. Muchísimas gracias, Enrique. Nada, vosotros, oye, un verdadero placer y nada, y nos vemos pronto. Bueno, nos tenemos que ver pronto, seguro. En algún próximo sarao nos juntamos y disfrutamos, como siempre. Y si no lo hay, lo montamos. Un abrazo muy grande, Enrique. Venga, un fuerte abrazo a los dos. Gracias. Y nosotros nos despedimos hasta el próximo programa. Hasta entonces, sed felices.